Hola Lilunators, bienvenidos a un nuevo video del conocimiento. El día de hoy les traemos para ustedes el modelo de procesamiento de lenguaje llamado modelo de Logogen, planteado por John Morton. Pero entonces para esto primero les vamos a contar qué es procesamiento del lenguaje, qué es el Logogen y quién fue John Morton. Entonces empecemos. Y bueno, el procesamiento del lenguaje se refiere a la manera en que nosotros, los seres vivos, utilizamos símbolos para comunicar ideas y sentimientos. Y cómo es que dicha comunicación es procesada por el cerebro. O sea, es decir, el proceso del lenguaje son procesos mentales que nos permiten codificar, es decir, comprender y decodificar el mensaje, es decir, para poder transmitirlo. John Morton nació en 1928. Él es el profesor del Instituto de Neurociencias Cognitivas y es el encargado o fue el encargado de hablar de una de las teorías más importantes, que es el modelo Logogen de reconocimiento de palabras. Logogen podemos decir que es una unidad de reconocimiento de palabras que está pues en nuestra memoria. Ellas guardan información semántica y pues fonológica sobre cada una de las cosas. Eh, Como tal, no memoriza las palabras, sino que tiene características, digamos, de cada cosa, como es la palabra, cómo es el sonido, cómo es su apariencia. Y así de esta manera, pues, puede encontrar la palabra que está buscando en el momento del discurso. Eso podríamos decir que es el logo. Bien, entonces dicho esto, vamos a pasar a explicar el proceso que hace el modelo de Logogen para reconocer una palabra. Este modelo trabaja de dos formas, se activa de manera sensorial y manera semántica. Ambas van a trabajar en paralelo, realizando cada una de sus funciones. Bien amigos, entonces ya que son dos entradas las que tiene el Logogen, pues que trabajan en simultáneo, entonces yo les voy a explicar lo que es la entrada sensorial y Ángela les va a explicar qué es la entrada semántica. Bueno, entonces podemos decir que el logogen se alimenta a través de los estímulos, ya sean auditivos o visuales. Entonces la entrada sensorial va a trabajar estos dos estímulos, el auditivo donde va a reconocer el sonido, cada uno de los fonemas de la palabra, y pues hallar sus características dependiendo de su lengua. También pues tiene que ver mucho el contexto. Y por otro lado, entonces cuando el estímulo es visual, este reconocerá las características, los colores del objeto que haya visto, o de la misma palabra reconocerá las formas de las letras, pues también asociándolas a su lengua. Después de haber hecho este proceso, podemos decir que se asocian el sonido y el fonema y pues van a reconocer y van a seleccionar la palabra que necesitan. Entrada se trabaja paralelamente con los estímulos visual y auditivo, la sintaxis y la semántica. La sintaxis es el proceso el cual trabaja de manera rápida en nuestro cerebro la organización del mensaje, ¿sí? Es decir, se organiza la estructura sintáctica del código. Y aquí también trabajamos el árbol sintáctico, que es el sintagma nominal, el sintagma verbal, si es un adjetivo, un adverbio, un determinante. Todo eso lo trabaja esta entrada de la sintaxis. Y en el caso de la semántica, en este paso el proceso que se hace es el de caracterizar cada palabra, es decir, decodifica el concepto y a través de los temas busca rasgos que tiene la palabra. Entonces, acá también se trabaja la rúbrica semántica, la cual nos explica que, digamos, tenemos la palabra muñeca, ¿listo? Entonces, se nos va a venir a nuestro cerebro la parte del cuerpo o simplemente un juguete. Luego de que el logogen determina la estructura sintáctica y la semántica de la oración a través de umbrales superados, pasa a dar un significado registrado en el lexicón. Recordemos que un logogen es aquella representación de una palabra con sus características semánticas, ortográficas y fonológicas. Puesto que los logogenes de entrada ya hicieron este proceso de búsqueda y selección de la palabra, esta es enviada al logogen de salida del habla,
la cual será emitida al código articulatorio como respuesta. Una vez el logogen determina la palabra escuchada o vista, realiza el proceso de articular cómo va a emitir el mensaje en modo respuesta. Esto pasando por una planificación pragmática, semántica, sintáctica, léxica, fonológica y por último la transmisión del mensaje. Recordemos un poquito. La pragmática estudia el contexto en el que está sumergida la oración o la palabra. La semántica es la encargada de darle significado a la palabra o a la oración. Es decir, esto lo hace de dos maneras. De una manera denotativa y la segunda connotativa. Es decir, el significado original y el significado que le da la sociedad. La sintáctica estudia el orden de la oración, es decir, sujeto, verbo, complemento. Seguidamente, lo léxico, en el cual estudia el vocabulario de dicha lengua, es decir, si te hablaron en inglés o en español, estudia todo el vocabulario de esa lengua. ¿Listo? Y ahora la fonología, la cual es encargada del sonido de la lengua en la que se te habló o se te dijo la oración o la palabra. Es decir, si te hablaron en portugués, en francés, todos esos sonidos, la encargada va a ser la fonología. Y por último, la transmisión del mensaje. Vamos a darnos cuenta que nuestro cerebro es maravilloso y pues entonces para que ustedes puedan entender mejor este proceso y todo lo que acabamos de decir, vamos a volver a explicarlos pero con un ejemplo de la vida real. Usaremos la frase la muñeca está rota, entonces igual que lo hicimos ahorita, yo explicaré la primera parte, la entrada sensorial, y Ángela explicará lo que es la entrada semántica desde este ejemplo. Entonces recordemos que los logogenes se activan a través de estímulos, ya sea auditivo o visual. Entonces, si por ejemplo esta frase fue escuchada, la frase la muñeca está rota, entonces va a haber un logogen para cada palabra. Entonces, cada logogen va a hacer un seguimiento a cada una de estas palabras. Entonces son como cajas. Entonces van a empezar a buscar como quien escarba que se le parece pues a esa nueva palabra que acaba de ver, buscando, por ejemplo, muñeca. Entonces me está hablando de un juguete, me está hablando de la parte del cuerpo. Entonces también dependen los logogenes mucho de su contexto. Así, cada vez que se va reconociendo una palabra, pues se va acumulando el logogen, se va llenando de información para finalmente poderla liberar. Entonces, también igual cuando es leída va a ser el mismo proceso y va a buscar pues su información y va a hallar las formas y pues de su alfabeto. Entonces, pues esto es más o menos lo que hacen los logogenes en la entrada sensorial, pues buscando la información y reconociendo la palabra que necesita pues, para poderla transmitir y pues reconocer qué es lo que está pues recibiendo información cuando está leyendo, cuando está hablando y cuando está escuchando a otra persona. El logogen realizará un proceso sintáctico y semántico de cada una de las palabras, interpretando que el orden de la oración sea reconocida en su lengua y a su vez el significado de cada una de las palabras dependiendo del contexto. Como lo vemos en la frase, la palabra muñeca puede significar dos cosas, un juguete o una parte del cuerpo. Por tal motivo, la activación del logogen depende de estímulos externos como el contexto del individuo. Cuando el logogen termina su proceso y ha reconocido cada una de las palabras, lo enviará a los logogenes de salida del habla, preparando un mensaje en modo de respuesta, el cual, para poder emitirse, se encargará el código articulatorio. De esta manera podemos decir que un logogen es como un globo, que a medida que reconoce información, este se va agrandando y al completar su proceso libera la información. Pero cuando estos umbrales no se logran, es decir, cuando no se tienen muchas entradas de dicho mensaje, de dicha oración o palabra, este globo se va a desinflar y detiene el proceso. Entonces, cuando esto ocurre, el sistema cognitivo es el encargado de hacer el trabajo restante. Es decir, el sistema cognitivo utiliza la información semántica y fonológica para intentar
entender ese mensaje. Poner a prueba tus logogenes, intenta decir la mayor cantidad de palabras en 10 segundos con la letra F y deja en los comentarios el número de palabras que lograste. ¿Te cuento algo? Ya estás trabajando tanto la parte sensorial como la parte semántica. Bueno amigos, esperamos hayan disfrutado este video del conocimiento. No olviden darle like, suscribirse. Los queremos mucho, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.